Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy estoy con la grata compañía virtual de un amigo. Él está en Miami. Estoy con Alan Rivera. Alan es periodista y analista político, pero él prefiere el título de filósofo político. De hecho, Alan es una de las personas con las que se puede conversar en el plano de las ideas políticas a un nivel bueno, una persona con la que se puede conversar y discutir. No siempre vamos a coincidir, pero siempre tiene un análisis interesante eh, para poder aportar en esta situación tan compleja en la que está atravesando el Perú, América Latina y tal vez el mundo. Alan, espero que te encuentres bien. ¿Cómo estás, José Mario? Gracias por la invitación. Y sí, me encuentro bastante bien. Estoy feliz, como siempre. Bueno, eh, ojalá que esa felicidad se pueda irradiar a todo el Perú, cosa que lo veo un poco complicado en este momento. Vamos a hablar de Hay esperanza siempre. y sí, no se puede perder la esperanza, es lo último que se puede perder, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Las virtudes teologales. Alan, Sí. queremos saber un poco sobre qué está ocurriendo en Estados Unidos. Tú estás en Miami, tú radicas en Estados Unidos. Exactamente, ¿qué está pasando con respecto a el señor Trump? Eh, Sabemos que hay un juicio, sabemos que en este momento la situación en la que está pasando no es de las mejores, y eso también trae ruido a nivel del sistema político norteamericano, que se caracteriza por ser muy estable. Pero Trump ha irrumpido como una fuerza descomunal y ha, al parecer, trastocado todo. ¿Qué está pasando con Trump? Bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que el Partido Demócrata y el sector del Partido Demócrata que controla ciertas instancias del Poder Judicial, del sistema judicial estadounidense, están empapelando a Trump. Un poco lo que pasa en Perú, ¿no? Cuando los caviares dominan la fiscalía, dominan el Ministerio Público y empiezan a perseguir políticamente con el sistema judicial a sus adversarios o enemigos políticos. Lo que El está ocurriendo, lawfare, el lawfare, digamos, ¿no? el lawfare, sí, ese es, ese es lo que está ocurriendo, que aquí en Estados Unidos también existe un lawfare. Hay una persecución política contra Donald Trump, le están haciendo acusaciones que de declararlo culpable, Donald Trump moriría en prisión, ¿no? A menos que viva más de 100 años. Pero los cargos que le están poniendo, y aquí se juntan todos los cargos, sumarían más de 35, 40 años de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratar de mediatizar a Donald Trump y no en el neologismo ese súper usado ahora, sobre todo en Perú, de lo mediático, que se refieren a los medios de comunicación, sino mediatizar en el sentido de paralizar políticamente. Entonces, lo que están queriendo hacer es lo que hace el, el llamado progresismo internacional, que yo les llamo progres, no progresistas, Ujú. porque hay matices ahí. Los progres, los caviares internacionales, ¿no? Los radical chic, que manejan muchos sistemas judiciales y que están utilizando eso para paralizar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump está a punto de ganar la nominación republicana contra su mayor adversario, que es Ron DeSantis, y que en el fondo, tanto Ron DeSantis como los demócratas le están haciendo un tremendo favor político electoral a Donald Trump, porque lo han puesto mucho más en la palestra de lo que estaba, lo han victimizado y esto, en términos de resultados electorales, funciona muy bien para la víctima. Y Sí, Donald Trump lo maneja muy bien. tú también has hecho, me parece, algún tipo de asesoría, has brindado asesoría en algún momento de marketing político, me parece. Tienes Sí, conocimientos de marketing político. sí. Entonces, bajo tu lectura, esto, digamos, podría terminar favoreciendo y tremendamente a Donald Trump. Estas acusaciones que están realizándose están, como tú bien mencionas, empapelándolo, ¿no? Con la finalidad Sí. de que si es que es nominado, ¿no? Pueda ser un candidato sobre el cual recaen imputaciones, ¿no? Esa sería más o menos la figura, ¿no? Un candidato Claro, con ahora, imputaciones, ¿no?
Hay dos, a ver, el primer favor vino de parte de Ron DeSantis, que se puso en un plano absolutamente radical y extremista. A ver, vamos a contextualizar. Ron DeSantis es el gobernador de la Florida, ¿correcto? El gobernador de Florida, sí. El Bien. gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha puesto leyes. Del Partido Republicano, que últimamente ha estado muy comentado, ha sido muy comentado en redes por algunas medidas que ha tomado, ¿no? Algunas polémicas, me parece. Radicales y absolutamente contrarias a la inmigración, por ejemplo, Ujú. y otro tipo de medidas bastante radicales. Y habiendo tenido éxito dentro de su gestión en Florida como gobernador, sin embargo, en el plano de su campaña política, él ha tratado de ponerse a la derecha de Trump para ganar a ese sector de electores que él necesitaba, según él, para poder ganar la nominación republicana. Pero al final le hizo un favor a Trump porque a Trump lo ha hecho parecer como un hombre casi de centro, porque se ha puesto tan a la derecha de Trump que Trump se le vio mucho más racional. Conozco gente que iba a votar por Ron DeSantis, pero cuando ya se puso tan extremista, dijeron, no, o sea, que voy a votar por Trump, republicanos. ¿Sabes? Y voy a decir una cosa antes, quiero poner el parche antes que salte que salten los críticos, ¿no? De siempre. Donald Trump no es santo de mi devoción. Creo que es pésimo su estilo Alan y creo Rivera que no es un tiene... votante de Trump, ni tampoco tiene ningún vínculo, entiendo, con el Partido Republicano. Entonces, no es que Alan Absoluto. Rivera esté alegando a favor de un candidato, está dándonos un análisis evidentemente personal con respecto a lo que está pasando. Y Exacto. esto corresponde a un juicio objetivo de lo que está pasando en Estados Unidos y del sentimiento de los norteamericanos, ¿no? Que al parecer no estarían conformes con el gobierno de Biden, ¿no? Y una Y de no las están cosas, conformes por una cosa simple, José Mario, aquí mandan los resultados. Conozco gente que votó por Barack Obama, que votó por Clinton, que votó por Biden contra Trump. Dijeron por fin que se vaya Trump. Y hoy están dispuestos a votar por Donald Trump. Y no lo van a pregonar, ¿ah? No van a salir con un cartel haciéndole publicidad, nada. Ellos simplemente van a ir y van a votar por Trump porque simplemente, como dice el refrán, con este estábamos mejor. ¿y ¿Por qué? Porque la economía se ha destruido en los Estados Unidos. por qué? Ahora vamos a vamos a entrar a hablar de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué los medios le dan tanta atención a Trump? Bueno, evidentemente Trump genera siempre, digamos, altos porcentajes de rating, ¿no? Pero, Sí. ¿por qué se le da tanta atención a Trump y no a lo que también está pasando con el hijo de Biden? Pues nadie habla del A hijo de ver, Biden. es muy simple y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de medios de comunicación están controlados por el sector demócrata, por el sector que está dominando al Partido Demócrata, que es el extremismo neomarxista. El Partido Demócrata está controlado por el neomarxismo, la corriente que maneja Bernie Sanders, el senador. ¿Ok? Bernie Sanders, la vicepresidente Harris, todos ellos pertenecen a un sector radical del Partido Demócrata que es definitivamente neomarxista, que maneja la narrativa progre mundial, que están muy atrás del discurso y la narrativa del feminismo radical, pro aborto, pro LG, LQBTC, etcétera, ¿no? Todos esos movimientos que juntamente con la defensa del medio ambiente y todos esos temas que agarró el neomarxismo después de la caída del muro de Berlín, ellos lo están manejando. Al lado derecho de ese sector del Partido Demócrata está Kennedy y los que quieren rescatar al Partido Demócrata para convertirlo en lo que era un partido de centro. Y por el otro lado están el Partido Republicano, el Partido del T, que es más radical todavía, y el extremismo que quiere competir con Trump, que han hecho que Trump se gire un poco hacia el centro derecha, vamos a decirlo así. Los medios de comunicación principales, El día aparte, ABC, el día aparte, CBS, todos los medios de comunicación principales
están manejados por ese sector radical que maneja ese discurso narrativo globalista y que están atacando a Trump porque lo ven como un enemigo que puede quitarles el gobierno. Pero han cometido exactamente el mismo error que cometieron cuando Trump compitió contra Hillary Clinton, que es darle pantalla, atacarlo. Trump se mueve muy bien frente a los ataques. Trump logra convencer a su gente. Acuérdate que en Estados Unidos la votación no es obligatoria, es facultativa. Y la gente que va a votar es la gente que quiere ir a votar. Y todo esto lo que está haciendo es que el sector pro-Trump vaya más, con más razón van a ir a votar. Entonces, yo te puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, primero, que no lo van a meter preso a Trump, porque hay más instancias. Segundo, no lo están atando. Tercero, están cometiendo un error porque están atacándolo periodísticamente a través de los medios de comunicación y eso lo favorece en el fondo. Y cuarto, Trump va a ganar. Va a ganar la nominación republicana de lejos, con más del 50%, y va a ganar la presidencia de Estados Unidos. Le va a ganar a Biden, también le va a ganar. En los estados pendulares, en los estados péndulos, ¿no? Ese va a ser el resultado de lo que están haciendo. Te hago una pregunta. Tal vez la respuesta del Partido Demócrata sea una forma de contrarrestar este surgimiento del señor Trump, que es una especie de atrapalo todo de un sector, digamos, de la derecha, ¿no? Si es que todavía existen estas dicotomías, ¿no? Porque algunos ya incluso sostienen de que no existiría, pues, izquierdas y derechas, ¿no? Ya se habla ahora de autoritarismos y democracias, ¿no? Pero bueno, digamos, Y te izquierda diré y más... que hay bastante razón en eso, ¿eh? O eh, sea, acá van los de arriba con los de abajo, ya más que derecha e izquierda, porque los extremos se están tocando, son autoritarios, pero en el fondo los que manejan, los que están manejando el mundo son dos empresas, BlackRock y Vanguard, lo decíamos antes de comenzar la entrevista. la respuesta del Partido Demócrata sería correrse a la izquierda. Al parecer esa es la reacción. Es decir, frente a un cierto populismo de derecha, surgiría un cierto populismo de izquierda con un discurso programático mucho más fuerte y, como tú bien mencionabas, más alineado a lo que viene a ser el progresismo internacional, digamos, ¿no? Es que ese progresismo El internacional, progresismo con comillas, ¿no? claro, con comillas. No el progresismo que podría ser, digamos, de un matiz distinto, ¿no? Un progresismo Bueno, para que nos tiene entiendan en Perú, yo les voy a llamar los caviares ideológico, ¿no? internacionales, ¿no? Los caviares internacionales, Ujú. los progres, yo les llamo progres, no son progresistas, son progres, ¿no? Ellos, esa narrativa globalista, tiene muchos años, José Mario, en el mundo. Estamos hablando desde la década de los 60. La gente no conoce lo que ocurre. Esta narrativa, esta batalla cultural que se está librando en el mundo, no viene de hace 5 años, 10 años, esto tiene décadas. Esto comenzó con la escuela de Frankfurt. La gente se fija más en Gramsci, pero realmente los que metieron el neomarxismo cultural en el mundo fue la escuela de Frankfurt con su teoría crítica. Ellos en la década de los 40 se autoexiliaron en Estados Unidos y toda la escuela de Frankfurt, que eran los principales pensadores de la escuela de Frankfurt, todos eran neomarxistas, comenzando por Herbert Marcuse, Yo tengo ahí, Benjamin, yo tengo ahí, Eric Fromm. Entonces todos ellos, déjame terminar para darte la figura, todos ellos se fueron a la Universidad de Columbia en Nueva York y desde ahí empezaron a disgregarse a otras universidades de Estados Unidos. Ellos se fueron en la década del 40. Al final, o sea, cuando entró Hitler en Alemania, ellos se fueron, ¿por qué? Porque todos eran judíos, y eran judíos askenazis, por si acaso, no sefarditas, sino de origen askenazi, es decir, un origen específico. Y todos se fueron para la Universidad de Columbia en New York, y de ahí se fueron disgregando y se fue retroalimentando la escuela de Frankfurt. Después fueron otros miembros alemanes también de la corriente filosófica alemana neomarxista, ¿no? Eh, Hannah Arendt y otros más,
Y todo eso se formaron, siguieron trabajando e impulsando la teoría crítica. Y la teoría crítica es bien simple. No es acerca de lo que significa la crítica. La teoría crítica dice que criticando el sistema que ellos llaman burgués, la democracia burguesa que ellos le llaman, es decir, criticando la superestructura, que Marx llamaba superestructura y estructura bajo, ¿ya? Ellos dijeron que Marx se equivocó, porque Marx decía que la estructura había que derrumbarla a través de ¿qué? De la dictadura del proletariado. Entonces, derrumbando la estructura, caía la superestructura. Pero Marcuse y toda la escuela de Frankfurt dijeron no, la única forma de que derrumbemos al sistema de la democracia burguesa, explotadora del hombre por el hombre, es derrumbando la superestructura desde la superestructura misma. ¿A través de qué? De la teoría crítica. Es decir, criticando el sistema, sobre todo el sistema educativo, la familia y los que ponen el orden, es decir, el sistema policial, el ejército, etcétera. Esas instituciones tienen que caer. Desde ahí comenzó la guerra. Y eso se cuajó mucho en la década del 60. Por ejemplo, en lo que llamaron la Revolución del 68, cuando nace una frase que dice, ya no era el proletariado al poder, era ¿qué cosa? La imaginación al poder. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que los agentes capaces de cambiar el sistema, de romper la superestructura, era la parte intelectual, cultural. Y ahí comienza la guerra cultural, la guerra cultural. Entonces, ¿a través de batallas con qué? Con el feminismo extremo, con la lucha por legalizar el aborto, por darles privilegios a las minorías, en discursos que aparentemente son muy buenos, que tú lo dijiste en algún momento de nuestra conversación previa, el buenismo, ¿cierto? Al que es difícil oponerse, pero oponiendo esos derechos a la realidad y los derechos de las mayorías. Entonces, generando conflicto. El feminismo ya no es defender a la mujer para que tenga los mismos derechos, sino enfrentarlo al hombre, Las políticas de la identidad, en realidad, ¿no? Pero romper la familia. yo lo que, Claro, yo lo que el quiero, enfoque género. yo lo que quiero es, nos hemos desviado de Trump, No, pero no, es una digresión y te voy a decir por qué, y ahora voy a regresar. pero primero déjame responderte porque me has puesto la pelota en una posición en que tengo que patearla, necesariamente. Ok, haz el gol. No, puede ser que no sea gol, tal vez choque el travesaño, ¿no? Bueno, Eh, pues yo remato a la final, no te preocupes, el gol va a ser. y yo he sido arquero, ¿no? Entonces de repente todavía llego a sacarlo con la mano. A ver, igual, acá quien tiene que ganar es la verdad, más que las posiciones personales. Exacto. Yo lo que creo es que estas, digamos, posiciones que sostienen que existe una batalla cultural, no dejan de tener razón en cierto sentido. Pero yo creo que la batalla cultural no ha empezado ahora. Yo creo que la batalla ¿No? cultural ha empezado eh, cuando, mira dónde me voy a remitir, ¿ah? La batalla cultural empieza cuando cae, digamos, el pensamiento clásico tomista, ¿no? Durante la cristiandad en la Alta Edad Media. Te voy a Santo poner, Tomás. te voy a citar el contexto, ¿no? Cuando surge Ya. el nominalismo, ¿no? Estamos entrando en un plano filosófico, ¿no? Cuando surge el nominalismo, ¿no? Que niega, digamos, las categorías universales, empieza un proceso distinto en el pensamiento del hombre y surge la denominada, que se consolida con la Revolución Francesa, la denominada modernidad. Entonces, para mí, hechos como la Segunda Guerra Mundial han sido la culminación de un proceso que se inicia con la modernidad, que es una visión de la razón, y ahí viene la escuela de Frankfurt, ¿no? La razón instrumental, ¿no? Es una razón La posmodernidad, pues que no la responde, racionalidad de medios afines, ¿no? que no responde a un fin, a una teología, sino es instrumental. Por ejemplo, Claro. sostenía la escuela, Es sostenía lo la que llaman, escuela, perdóname, sumo a lo que dices, el orden de lo espontáneo, ¿no? sostenía la escuela de El- Frankfurt, por ejemplo, que tú Eso. más o menos lo has explicado, en efecto es una suerte de convergencia
digámoslo, hay un libro que creo que se llama Los grandes enemigos, ¿no? Que es una convergencia de Marx, de Freud, de Nietzsche, Sí. de Spengler, entre otros autores, Heidegger también. Pero lo que sucedía en la escuela de Frankfurt es que sin la razón instrumental no hubiera sido posible los campos de concentración. Porque es una razón aplicada a Ya, ya. fines. Déjame terminar la idea. No es que yo esté defendiendo la escuela de Frankfurt, para nada. Lo que yo creo es que la escuela de Frankfurt se inserta en un proyecto de la modernidad, que es la modernidad de estos grandes relatos, ¿no? En los que todavía el hombre confía en la razón y sus posibilidades. Es una Ajá, especie de neoiluminismo, ¿no? Lo que yo ya. creo que está pasando ahora es que no es un problema vinculado al neomarxismo, no. Lo que estamos viviendo ahora es la posmodernidad. Estamos viviendo el pensamiento débil, estamos viviendo una pérdida de la fe en la razón, estamos perdiendo una fe en los metarrelatos, estamos perdiendo una fe en el hombre y sus posibilidades. Yo creo que es más grave que una batalla cultural. Yo creo que es una situación de decadencia que se inicia en un momento determinado con la aparición en el plano filosófico del nominalismo de Ockham, Ujú. de Marsilio de Padua en lo político, que acusa al... ¿Qué ocurre? Lo que se plantea de Marsilio de Padua, ¿no? ¿Qué pasa si el Papa es un hereje? Bueno, ahora ya no ocurre eso, ¿no? Porque se supone que el Papa ahora es infalible, ¿no? En materia de fe, entonces no puede haber un Papa hereje. Pero ellos se plantearon esos temas y comenzaron a negar categorías que eran categorías filosóficas naturales, digamos, que era la síntesis del pensamiento clásico que viene de Platón, Aristóteles y que culmina con Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta ruptura hace que aparezca Descartes, Kant, Marx. Entonces, hay un momento en concreto de la historia en el que surge la modernidad que entra en crisis durante la Segunda Guerra Mundial y surgen, por ejemplo, movimientos como la Escuela de Frankfurt, como una respuesta a lo que ocurrió, pero tal vez, y ahí podemos coincidir, Alan, lo que formula la Escuela de Frankfurt no es lo correcto, porque la Escuela de Frankfurt lo que sostiene es la razón todavía no ha logrado desprenderse de esos elementos que la contaminan, elementos religiosos, elementos morales. La razón tiene que desprenderse de esos elementos, ¿no? Eh, Ajá. y por otro lado, la razón no debe tampoco dejar a un lado, y ahí viene Freud, ¿no? Esos impulsos tanáticos, irracionales, y ahí viene la inserción del marxismo con el pansexualismo freudiano, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que la posición de la Escuela de Frankfurt no es, no es, Pero tal no cual, es, estás llegando al mismo punto. Te voy a decir por qué. no, 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 Jürgen no, Habermas, porque no, porque me Jürgen parece... Habermas, que es el que desarrolla mucho más esa idea de la posmodernidad, Ujú. es parte de la escuela de Frankfurt. O Sí, sea, ¿te das cuenta? pero La teoría la crisis es crítica mayor. es la aplicación política de todo lo que tú me estás diciendo. Pero Estamos la- caminando sobre el mismo péndulo. Sí es una batalla cultural porque ellos lo que están haciendo es romper la estructura. Lo que ellos dicen es que culturalmente la superestructura se sostiene en base a una cultura que cree que la organización del ser humano es de determinada manera. Por eso es que ellos dicen que la identidad sexual es cultural y sí, no pero física. el O sea que problema, a ti te el problema de asignan un decir, sexo y sí, porque te asignan un sexo entonces eres hombre. Pero tú puedes elegir qué sexo ser, o sea, qué género tener y representar. Entonces, todo eso forma parte de lo que es la posmodernidad. bueno, Eso lo desarrolla Jürgen pero Habermas. ojo, Y te voy a decir ojo, una cosa, y se llama en síntesis el orden de lo espontáneo, pero eso tiene una manipulación política. Entonces sí es una batalla, sí, no es una batalla cultural, es una guerra cultural, guerra. Y esa guerra cultural la están ganando ellos porque ellos declararon la guerra silenciosa, sin que nosotros los demócratas, los que defendemos el pensamiento occidental, nos demos cuenta de que nos estaban serruchando el piso. ¿Y dónde comenzaron ellos? En la escuela, en la escuela. Y por eso rompen todo lo que es lo escolástico, rompen con eso.
y es criticar ideas, criticar ideas y criticar ideas. Y cuando llegan a la universidad aquí en Columbia, después se van a Pensilvania, después se van a Harvard, después llegan a meterse a MIT, después llegan a meterse a Boston y a todas las universidades aquí en Estados Unidos. La mayoría de profesores universitarios son de tendencia liberal, como les llaman aquí, ¿no? Que es como decir de izquierda. Socialista. Sí. Entonces, el punto es el siguiente. Nosotros estamos en una guerra en la que ellos han tomado las escuelas, primero las universidades, después las escuelas. Ahora quieren tomar los nidos, los kindergarten, y adoctrinar a la gente desde niños. ¿Para qué? Para implantar su forma de pensamiento, para romper el sistema. Y ese es el origen de la ruptura mundial del sistema democrático. Por eso el sistema democrático ha entrado en crisis en todo el mundo, porque han aprovechado las contradicciones propias del sistema, porque no hay sistema perfecto, y con sus propias contradicciones lo están confrontando con la realidad, y a eso ayuda, por ejemplo, mucho, obviamente, la corrupción de aquellos que han usado el sistema democrático para enriquecerse, ¿no? Sí, hago un paréntesis y para regresar a lo que ibas a explicarnos de cómo esto se relaciona con Trump, yo me niego a hablar de guerra cultural porque pareciera que esto es una invención, digamos, de un par de periodistas latinoamericanos que se están haciendo muy famosos promoviendo en eventos ¿A la quién guerra te cultural. estás refiriendo a quién? ¿A Laje Sí, y a Márquez? entre otros. Laje es uno de ellos, pero yo creo que No, esta pero te voy a decir una cosa, la déjame labor que terminar, hace Laje, pero déjame la terminar. labor que hizo Laje es hacer que la gente, Pero mucha gente déjame, se dé pero cuenta de lo que está pasando. aún ni siquiera he dicho nada del Laje. Déjame terminar lo que iba a decir. Yo Sí. creo que, digamos, es un conflicto que tiene un origen histórico, mucho anterior a lo que estamos viviendo ahora. Y sí, se acaban de dar cuenta de que en el plano de las ideas hay una batalla. Y sí, siempre la ha habido. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, hemos entrado a una fase donde la gente tiene más información, donde hay acceso a otros medios para poder informarte. Pero, mi Ah, estimado Alan, a ver, estoy buscando un libro, ¿ah? sí, no, no, te pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, tanto el pensamiento clásico representado por el catolicismo, ¿no? De Maritain, Mounier, el mismo Papa Ratzinger. eh, a ver, ellos ya estaban dando batalla. O sea, no es que viene el Aje con su espada y con su escudo de decir, vamos a dar batalla. No, no, esta batalla existía desde mucho antes. Cuando el Aje todavía no era Está bien, o sea, no minimices el trabajo que ha hecho cuando, Laje, o sea, cuando Laje hay no que era, hacer trabajo. cuando Laje no era esperma, ¿no? Y óvulo, o sea, ya habían filósofos que estaban dando una batalla cultural. Pero Entonces, claro, esa es una guerra que existe te estoy diciendo, desde la escuela de Frankfurt en los 30 del bien, siglo pasado. Y tú me estás hablando de anterior, sí, anterior, pero, o sea, ¿te estás yendo a qué? Al embrión. me estoy yendo al origen del gran Vamos problema a, de la modernidad. ok, Porque el ok, problema pero de eso la no modernidad, resuelve el problema. En cambio, entender quienes han generado la narrativa de hoy y por qué la han generado y cuál es la instrumentalización que le están dando a esa narrativa es mucho más útil y explica mucho más lo que estamos viviendo hoy. Y ahí sí regreso entonces a lo que decía de Trump. bien, Lo que están haciendo es utilizar el sistema de medios de comunicación para tratar de destruir una imagen usando la narrativa que ha logrado calar en la mayoría de la sociedad desde hace décadas, ¿ok? Desde hace décadas, sobre todo las últimas 4 décadas. Entonces, ya le cambiaron la mentalidad a la gente. Ya desde la época del hipismo, que decía Peace and Love o la imaginación al poder, ya había metido el germen neomarxista allí y había empezado a cambiar la cultura. Pero, y voy a defender a Laje, aunque sea Laje un adversario político para mí, porque yo me considero una persona de izquierda democrática, y Laje es un hombre de derecha, este, con el cual no comparto muchísimas cosas, y mucho menos con los libertarios extremos, menos todavía, pero todo eso está configurando el escenario de hoy. Y lo que vemos con Trump es simplemente la exteriorización
de una guerra cultural, y esta es una batalla cultural dentro de esa guerra que se está librando aquí en Estados Unidos y que probablemente la gane Trump y que si no es lo suficientemente inteligente como debió serlo en su primer régimen, va a permitir que otra vez regrese esa corriente y sigan destruyendo al sistema democrático. Porque el sistema democrático, déjame decirte, este, es muy defectuoso. Tiene muchos defectos y muchos problemas, pero es el único que garantiza la libertad plena del ser humano. Como decía Winston Churchill, en traducción de Alan Rivera, la democracia es un pésimo sistema, pero no conozco otro mejor. Sí, en eso estamos de acuerdo. Creo que uno de los elementos que caracteriza a Occidente, eh, el Occidente de las libertades, es en cierta manera el cristianismo y también el apego a, o sea, por cristianismo hago referencia a ciertos valores trascendentales, ¿no? Es decir, no necesariamente compartir la misma iglesia, ¿no? No obstante, uno puede ser No, creyente. pero el cristianismo ha construido el pensamiento occidental, eso Perfecto. es totalmente cierto. Y también de alguna manera un cierto liberalismo, ¿no? Que justamente trataba de fomentar este reconocimiento de libertades, no estas versiones anarcocapitalistas de un liberalismo extremo, sino de un liberalismo, por ejemplo, que creía en la posibilidad de construir un Estado constitucional, por ejemplo, ¿no? Es decir, Ya, ponernos de acuerdo para poder hacer una constitución y vivir bajo esas reglas, ¿no? Ya, todo esto se ha claro, roto. Todo esto, sí. digamos, ha entrado en un proceso ha colapsado, ¿no? Entonces, hemos entrado en un momento en que cada uno quiere sacar ventaja, como sea, de lo que está pasando. Yo menciono a Laje y a otros porque me parece que es interesante el diagnóstico que hacen, mas no sé si la respuesta sea la adecuada, en el sentido de que yo sí creo que, y no sé si vamos a coincidir, una de las cosas que tenemos que hacer como sociedades es volver a los valores clásicos, a las humanidades. Tenemos que recuperar ese espacio que se le ha dejado, como tú bien decías, a cierta izquierda. Eh, sustituir la ideología por los estudios clásicos. Sustituir el adoctrinamiento por la filosofía. Sustituir el planteamiento de la inexistencia de Dios por la teología. O sea, regresar a cosas que antes teníamos y que ahora han sido retiradas, por ejemplo, de diversos por poner el caso de las universidades, ¿no? En las universidades se enseñaba filosofía, se enseñaba religión, se enseñaba antropología filosófica. Ahora esos cursos han sido eliminados y se han vuelto, Bueno, y se ha a vuelto, ver, se ha vuelto una currícula orientada a, también lo hemos hablado al inicio, ¿no? A la producción, ¿no? Orientada a la gestión. bueno fuera que estuviera orientada a la producción y a la cultura financiera. O sea, eso es una cosa que se tiene que hacer, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en el colegio Pero, te tienen que enseñar pero no cultura solo, financiera. pero La no gente no solo. tiene la más mínima idea. A uno no le enseñan la cultura financiera. Y en un sistema como el que vivimos en el mundo, se necesita tener cultura financiera para no terminar siendo simplemente un esclavo del sistema. Porque, o sea, los empleos ahora son simplemente el esclavismo moderno. Pero no solo. Tú, Eso, no sé si tú te acuerdas que los grandes financistas y banqueros del siglo pasado eran gente que egresaba de las universidades como Oxford, por ejemplo, de estudios clásicos. Sabes eso, evidentemente, ¿no? sí, Entonces, sí. era gente que, por ejemplo, estudiaba filosofía en la universidad y terminaba trabajando en la bolsa de valores. Eh, a lo que quiero llegar es, lo que tú dices es cierto, pero tú no puedes darle a la gente herramientas si no le das un sustrato metafísico o una cosmovisión de lo que es la vida. Y Por eso, supuesto, totalmente de acuerdo contigo. y eso es lo que te Totalmente de da, acuerdo. y eso es lo que te da las humanidades. Claro, y te voy a decir una cosa, tú no tienes por qué sacar a Dios del corazón de la gente, no tienes por qué sacar las creencias en Dios. Y acá, si te das cuenta, la teoría crítica, la estrategia caviar mundial, es sacar a Dios de las casas para romper a la familia. Bueno, La familia es el todo lo principal sagrado en enemigo. realidad, más que a Dios, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Bueno, es que comienza con Dios, pues. Punto número uno. O sea, los que creemos en Dios
No queremos tener ningún freno ni ninguna restricción social para hablar de lo que uno cree. Uno puede hablar de lo que quiera, ¿cierto? Entonces, además hay un conocimiento que viene desde las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero claro, se ha llegado a ridiculizar la Biblia, ¿no? Se ha llegado a ridiculizar a Dios. O sea, decir que uno es cristiano, o cree en Dios, o cree en Jesucristo, o Yeshua como hijo de Dios, es que es como que te ven como un bicho raro, ¿no? En ciertos círculos es como, o sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Porque han logrado implantar una narrativa ateísta. Y eso es lo que comienza a romper la estructura tradicional de la familia. Y la estructura tradicional de la familia es tradicional porque es natural. O sea, es natural. La naturaleza hace que hombre y mujer se busquen, se reproduzcan, tengan hijos y los cuiden. Esa es una cosa que viene con el paquete. O Otra, sea, otra corriente. ¿cuál es la definición filosófica de ser humano? O sea, ¿cómo define la filosofía a un ser humano? Animal racional. Esa es la definición más elemental y primaria de ser humano. Animal racional. ¿Qué nos da nuestra animalidad humana? Como Nos da como decía Boés, es una la sustancia necesidad de intelectual. supervivencia, Sí. José Mario, la necesidad de supervivencia. Nos da la necesidad de proteger al hombre, de proteger a la familia, a la esposa, a los hijos, y a la mujer de poner los pies en la tierra y también de que haya seguridad en la familia. La parte racional del ser humano nos controla de comportarnos como animales. Somos animales racionales. Entonces, lo que se da por naturaleza, tú lo puedes normar, pero no lo puedes quitar de plano. Entonces, lo que están haciendo es una locura. Tiene límites y va a llegar y está llegando un límite. Y hay gente que ya se cansó del discurso neomarxista, caviar, ¿no? Pro enfoque género, ideología de género, como le quieren llamar. Hay gente que ya se cansó y por eso hay gente dispuesta, acá en este país, por ejemplo, a votar por Donald Trump. Y lo mismo pasa en el Perú, por ejemplo, y lo mismo pasa en Argentina. Y no es que, y no es que uno se tenga que ir a la derecha, a la extrema derecha libertaria o capitalista salvaje, para manejar esos conceptos. Tú te puedes considerar un hombre de izquierda, democrática, y defender primero la democracia, que es un fin en sí mismo, la libertad y defender el sistema, defender a la familia y defender la vida, y no ser una persona de derecha. El problema de la derecha de verdad, que en el Perú lo único bueno que han hecho los caviares ha sido ponerles una chapa, un apodo a la DBA, le llaman, la derecha bruta y achorada, es porque realmente se comportan de una manera extrema, absurda, que lo que consiguen es rechazo. ¿Por qué? Porque no te tienes que ir al extremo para defender la vida, la familia y el sistema y la democracia. Lo que hay que hacer es que la democracia sea una democracia que funcione para la mayoría de gente, que la democracia sea un sistema que produzca y genere riqueza para las grandes mayorías, para todos, que todos subamos con la marea, que cuando la economía funcione y la marea suba, todos los barcos suban, no solamente los grandotes, sino los chiquitos también. ¿Me entiendes? Las lanchitas, los yates, los barcos medianos, los barcos de arrastre, todos subamos con la economía. Ese es el punto al que debemos de llegar, que todos mejoremos, que todos mejoremos. Alan, regresando al tema de Trump, ¿cómo es el calendario electoral en Estados Unidos? ¿Cuándo empiezan propiamente las elecciones? Bueno, las elecciones primarias son las primeras que hay, se dan a nivel del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Obviamente el que es presidente siempre lleva las de ganar dentro del partido que es de gobierno, en el caso de Biden, pero
Kennedy tiene un interesante 18% según las encuestas. En el caso del Partido Republicano, Trump tiene 54% contra solo 12 de, O sea que es, de digamos, ¿cómo se llama? De Ron la DeSantis. Se lo va victoria a de llevar. Trump va a ser aplastante, digamos. Sí, 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 va a ganar, pero de lejos. Porque como te digo, lo que han hecho es victimizarlo a Trump. Le han hecho un Y en favor. el Partido Demócrata, perdón, comentabas que están Biden y quién más está asomando. Está Kennedy, el sobrino de John F. Kennedy. Ted Kennedy, ¿no? No, no se llama Ted, ahorita se me ha ido su nombre, pero es él maneja una corriente bien fuerte del Partido Demócrata que quiere regresar a lo que era el Partido Demócrata. Es ser un partido de centro, Ujú. ser un partido de centro, ¿no? Así Bien. que ese panorama es súper interesante, ¿no? En el Perú, pues, este, hay una expectativa sobre lo que pasa aquí, porque se ven también ciertos reflejos, ciertas cosas que ocurren allá, Bobby Kennedy que pueden Jr. pasar aquí. Bob, Ujú. sí, Acá sí. está. ¿Por qué la candidatura, la nación, ¿no? ¿Por qué la candidatura de Robert Kennedy Jr. es para el 2024 un dolor de cabeza para Biden? Ya, porque le puede quitar votos, pues. Ujú. Y Kennedy. no solamente en la primaria, sino que al debilitarlo en la primaria, lo debilita mucho más en la elección general, Ujú. ¿no? Es un ambientalista y antivacunas. Eh, bueno, habrá que seguir a este político. Pareciera que Sí, está porque es probablemente el sintiendo próximo el candidato contagio. demócrata, porque puede ser probablemente el próximo candidato demócrata en la próxima elección en el 2028, ¿no? Bien. Eh, Bueno, me iba a hacer eh, una pregunta respecto a mi partido, que te la voy a reclamar que me la hagas, porque quería quiero hacer una declarar sobre eso. pregunta con respecto primero a nuestro país y luego a tu Y partido. luego habla para sí. Primero y brevemente, porque me he dado cuenta que hablamos demasiado. Yo hablo demasiado y tú también. Me he encontrado con otro compañero de ruta. Eh, ¿Cómo ves el Perú desde allá? ¿Y cómo miras el sistema político, que al parecer es lo que está en este momento generando mayores problemas en el Perú? No hemos podido todavía en estos ya 30 años de democracia, de construcción, digamos, de consolidar un proyecto político nacional, fortalecer el sistema político y todavía los partidos políticos son frágiles. No son partidos políticos, con excepción tal vez del APRA, del PPC, son meras alianzas. Como decía, creo, no sé si era Seoane o Prealé, que eran amigos en busca del presupuesto, ¿no? Así los llamaban los partidos políticos, ¿no? Eh, Evidentemente el APRA Presupuestivo. y el PPC son notables excepciones. El APRA que ha logrado su reinscripción y el PPC que está, creo, también en ese camino. Y Acción Popular ha sido secuestrado, pues, ¿no? Y Acción Popular que está siendo secuestrado por los llamados niños. Sí. Mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa en el Perú es simplemente la expresión más grave de la crisis generada por los caviares. Los caviares entraron al poder con Paniagua, siguieron en el poder con Toledo, terminaron de enquistarse y capturar las instancias del sistema democrático, Ministerio Público, Ministerio de Educación, agarraron todo lo que han podido. Vino la primavera con Alan García, pero lamentablemente el segundo gobierno del APRA cometió el error de no sacar a los caviares de las instancias de poder que habían tenido y más, incluso generarles más espacio. Y luego el gobierno de Alan García entra Humala. Y Humala es el inicio de la dictadura progre, de la dictadura caviar. Y hemos tenido 10 años de dictadura caviar. Y lo que ha pasado con la economía, yo solamente te invito,
invito a los que ven tu blog y tu programa a que vean las cifras. El Perú venía creciendo y cuando entran los caviares como mala, empieza a caer, 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 hasta irse a lo negativo. Ellos le van a echar la culpa a de que sí, que se acabó el boom de los commodities, que bajó el precio del cobre, que vino el COVID, le van a echar la culpa a cualquier cosa. Pero el Perú y su progreso económico ese crecimiento que había logrado y que necesitaba políticas de segunda y tercera generación, se destruyó gracias a los enemigos del Perú. Y lo voy a decir bien claro y lo voy a repetir. Ellos no son adversarios políticos. Los caviares, esa cultura progre, son los enemigos del Perú. Son los enemigos del Perú. Son los que han destruido el trayecto de progreso que se estaba llevando a cabo en el Perú y que debía ser corregido con políticas de segunda y tercera generación que no se lograron hacer, que se debieron hacer durante el segundo gobierno aprista, empezar a implementar y no se pudieron implementar, pero que deberíamos plantear como reformas radicales o llamémosle revolución en varios aspectos, pero que se tienen que dar en el Perú para retomar el camino del crecimiento, pero con justicia social. Eso significa generar un Estado inteligente y un Estado estratega que se opongan radicalmente a lo que existe en el Perú, que es un Estado mercantilista, al que yo le llamo directamente Estado estúpido. Y el Estado estúpido ha sido alimentado por el caviarismo y ha logrado que el país se convierta en una rémora lento, que se ralentice al extremo la economía y que a pesar de que en el Perú hay muchísimo dinero en este momento y que el sistema se resiste a morir, hay el riesgo de que el Perú se siga quedando estancado y no se aproveche las posibilidades gigantescas que hay para que el Perú se convierta, a través de un Estado inteligente y un Estado estratega, en la punta de lanza, en el líder de América Latina y que termine en 10 años siendo el primer país desarrollado de América Latina. Bien, ahí encuentro otro punto de discrepancia, mi querido Alan. Yo creo que al Estado tenemos que reducirlo sustancialmente y tenemos que replantear una sola cuestión para No empezar. estás discrepando todavía. No, no, pero sí, porque estoy yendo al punto en el que tú has tocado, en el que coincido, pero no coincido con la fórmula de solución. Estoy de acuerdo contigo en que hay que encontrar un Estado de un tamaño adecuado. Hay que encontrar un Estado que sea eficiente, pero el gran problema, al menos para los que vivimos fuera de Lima, ¿no? Yo soy una persona de provincia, ¿no? Yo soy de Arequipa. Eh, hay que, voy a decirlo de una manera, para no cometer un exabrupto, ¿no? Porque iba a decir destruir el proceso de descentralización. Hay que reformar las bases del proceso de Hay que descentralización. cambiarlo, claro, está totalmente. Entonces, Mira, Fujimori lo hirió de muerte en lugar de reformarlo, si había que hacer reformas, y no, no, Toledo simplemente yo creo que las cosas funcionaban mejor con destruyó. con las ETARES que con los actuales gobiernos regionales. Así te lo pongo. Así te lo pongo. Yo no encuentro dónde tú discrepas conmigo. O sea, ¿en qué discrepas de tener un Estado inteligente que se oponga al Estado estúpido? Que hay que Un Estado sacar, inteligente, no, hay que tener funcionarios inteligentes. Y no los tenemos, no en las es regiones. que, a ver, ¿ves? Ahí es donde no estás aterrizando. Te voy a decir por qué. Porque el Estado inteligente es un Estado institucionalmente fuerte, es un Estado totalmente inteligente, es un Estado que elimina las barreras burocráticas, porque son las barreras burocráticas las que generan corrupción, y tú no necesitas funcionarios, entre comillas, inteligentes, necesitas funcionarios eficientes, y no se necesitan tener muchos. Y por eso estoy de acuerdo que el Estado se tiene que achicar. Claro que sí. Y estoy de acuerdo contigo en que la regionalización se tiene que reformar radicalmente y se tiene que volver a las macrorregiones.
porque ese concepto absurdo de la departamentalización de la regionalización es una estupidez que hizo Toledo, uno de los presidentes más corruptos de la historia del Yo Perú, te diría que ni siquiera y macroregiones, que ¿ah? terminó él con los caviares destruyendo el sistema de Yo lo que te, tenía que ser la yo te regionalización, diría que que ni tenía un siquiera, concepto principalmente de desarrollo y de productividad económica, porque el concepto era juntar lo que eran los departamentos que tenían una afinidad económica. Y en eso es lo que tiene que haber una estrategia. Por eso yo digo que el Estado tiene que ser inteligente y tiene que ser estratega. ¿Estratega en qué? En trazar cuáles son las líneas matrices del crecimiento y del desarrollo del país. Y tiene que haber una reforma radical en la educación. Radical, totalmente. Tienen que cambiar esas currículas y tiene que enseñarse educación financiera y quitarle al peruano la mentalidad de, de pobreza y cambiarla por una mentalidad de progreso. Hay mucha gente en el Perú que tiene una mentalidad de progreso, creo que es la mayoría, pero creo que ese aspecto cultural lo tenemos que enfatizar desde la escuela y se necesitan hacer campañas culturales muy fuertes en educación financiera, en educación urbanística y en educación cívica en el Perú. Y el Perú va a cambiar. Claro que puede cambiar, por supuesto. Tenemos todo para ser el primer país desarrollado de la historia de América Latina, ser la primera potencia de América Latina y arrastrar a toda América Latina hacia el desarrollo. Totalmente, totalmente se puede hacer. bueno, les agradezco por haber estado con Rey Barba. En este, en este caso, Rivera y Azalde, en esta conversación con Alan Rivera. Alan, como dije al inicio, contigo se puede discrepar, pero no dejar de conversar, con ideas siempre interesantes y con un Las análisis. discrepancias son buenas. Aparte, acuérdate que la dialéctica Ujú. que genera la evolución de las ideas es justamente la confrontación de ideas, pero no para pelear, no para debatir. Yo estoy en contra del debate, porque el debate solamente es un espectáculo para que gane el que habla mejor o el que sabe poner mejor la idea, Pero pero lo la que me he dado discusión es cuenta, buena, sí, pero me he dado la cuenta que discusión. me gusta provocarte. No sé si has podido ver lo que te he enviado en este momento por interno. Te he enviado una foto de nuestra presidenta, la señora Boluarte, con el señor Lula da Silva. Con esto ya te voy a agriar la noche, mi querido Alan. A mí nada me sorprende, soy peruano, nada me sorprende. Soy limeño, Hemos, eso explica todo. hemos, Eso lo decía un amigo mío. Pero quiero hemos, decirte algo al final, un solo mensaje final, y este es un mensaje para mis compatriotas, y yo constantemente voy al Perú, dicho sea de paso, no estoy alejado del Perú, o sea, lo veo desde dentro y lo veo desde fuera. yo sí me autopercibo argentino. Estoy muy indignado con la sucia treta que están ejecutando los caviares del Ministerio Público, de la Barba y el fiscalito, ¿cómo se llama? Vela, Vela Ese Vela Barba y el otro, ¿cómo se llama? y el superfiscal José Domingo Pérez. José Domingo Pérez. Ese par de caviares lo que están haciendo es insultar la inteligencia de los peruanos, están tirando barro de la peor especie contra el Partido Aprista peruano, simple y sencillamente, y acá se ven que son enemigos del Perú, porque quieren retirar al APRA de la contienda electoral. Nosotros hemos logrado reinscribirnos como partido y ellos están utilizando un caso que ya estaba cerrado, como era una donación que supuestamente recibió Luis Alba Castro, que probablemente la puede haber recibido, pero que en el año 2006 no era un delito, ¿ya? No estaba tipificado, era una contribución de campaña, y están queriendo anular al partido aprista a través de una acusación a 10 dirigentes y además involucrando al partido aprista, porque la sanción que es contra el partido, en caso de declararse culpables de esto, es declararlo fuera de la ley. O sea, el nivel cavernícola y primitivo de estos tipos, de estos dos, que son obedientes
¿ok? A la estrategia caviar de destruir el Perú es de lo peor. O sea, no existe una sinrazón más radical que la de tratar de eliminar al Partido Aprista acusándolo de ser una organización criminal. Estos, no me queda otra palabra para mí que decir que son unos estúpidos. Estos dos fiscales, esa oficina de fiscales que están acusando al APRA, porque si quisieran revisar un caso, y le están dando, por supuesto, 36 meses, pues para no llegar a las elecciones próximas, ¿no? Para que el partido no pueda participar. ¿Por qué? Porque se mueren de miedo los caviares. Los caviares se mueren de miedo del APRA, porque el APRA les va a ganar, les va a quitar el poder, y no solamente les va a quitar el poder, sino los va a sacar de todas las instancias en donde se han infiltrado para destruir al Perú. Porque nuestra tarea, entre otras cosas, va a ser sacarlos a ustedes del poder. Mensaje para los caviares. No les va a servir su treta sucia de acusar al APRA de un delito, como si fuera, como si estuviéramos en Nicaragua o estuviéramos en Venezuela, ¿no? Así que esa treta no les va a resultar. Y realmente es indignante ver el bajísimo nivel con el que están actuando para buscar eliminar al APRA del camino que naturalmente le corresponde, José Mario, que es representar un amplio sector del Perú y volver a entrar al corazón de los peruanos a través de nuestras propuestas, desde nuestra doctrina, para favorecer al Perú, con propuestas como el Estado inteligente y el Estado estratega, que son cambiar la realidad del país, para convertirnos en un país en donde todos podamos vivir en paz y vivir mejor. Y yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio Público no investiga a Martín Vizcarra, ¿no? ¿Cómo puede ser que un personaje tan nefasto como Martín Vizcarra siga suelto? ¿Por qué no Es se investiga indignante. a la señora Molinelli y las famosas compras durante el estado de emergencia en salud? El Así es. dinero La señora fluía Villarán, sí, mire, en cantidades. Y la señora Molinelli sigue libre, igual que el lagarto. Yo creo sí. que sí, habría que preguntarnos por qué hay gente que todavía sigue libre, habiendo cometido tantos delitos y sobre todo delitos en momentos tan difíciles como fue la pandemia, ¿no? El tema de las vacunaciones VIP, ¿no? Mira, ese equipo especial manejado por fiscalitos caviares son un asco de judicializar la política. El lawfare, ¿no? O sea, están tratando de utilizar todos los medios que pueden para eliminar a sus enemigos políticos y lo vienen haciendo desde hace años. Pero ¿saben qué? Ya llegó al límite. O sea, no van a pasar. No vamos a dejar que eso ocurra. No vamos a dejar que quieran seguir manejando el país como si fuera su chácara, ¿no? Porque lo que han hecho es destruir el país. Y ya todos los peruanos nos hemos dado cuenta bien claramente quiénes son los culpables de la crisis que vivimos hoy. Bien, Alan, ahora sí creo que tenemos que terminar porque si no me van a colgar nuestros amigos que nos siguen. De hecho, tenemos un tiempo limitado y nos hemos excedido, pero como siempre, un placer conversar contigo, Alan. Creo No, el que placer mío. un Te agradezco. análisis muy interesante y creo que nos quedamos todavía con otros temas para seguir comentando. Espero que podamos volver a tener este encuentro muy pronto y ojalá que sea también en persona, ¿no? Ojalá que podamos coincidir en algún momento, pero al menos en Sí, persona podamos seguir conversando sobre esos temas y hay que poner la atención a Estados Unidos, a la elección en Estados Unidos. Ojo, hay sí, muchos migrantes en Estados Unidos. Los migrantes, aunque ustedes no lo crean, también están preocupados porque no encuentran empleo. Y esto se debe a las malas políticas del señor Biden. Porque con el señor sí, Trump habían dos cosas que no hay en Estados Unidos ahora: empleo y no habían guerras. El regreso de ujú, los demócratas ha traído desempleo y guerras. ¿O me de equivoco, verdad. mi estimado Alan Sí, Santana Rivera? sí, y te subrayo de nuevo, a mí Trump no me gusta para nada, pero es verdad lo que has dicho, es la Bien, verdad. te mando un Sí. fuerte abrazo y nos estaremos viendo muy pronto, mi querido amigo. Un abrazo también. Muchas gracias. Hasta luego.